¿Te ha puesto a pensar todo lo que hay en el cielo dispuesto para tu bienestar terrenal y especialmente para tu eternidad? Vamos a hablar en este programa acerca de 3 personas que son parte desde antes, de la hora y del después, y que tienen que ver mucho con tu vida, con mi vida y especialmente con todo lo que el cielo está disponible para que realmente seamos felices y nos preparemos para la eternidad. Acompáñanos a disfrutar de este nuevo programa. Nuestro buen Dios y Padre que habitas en el cielo y que a través de tu Santo Espíritu estás cercano a la vida de cada uno de los habitantes de este mundo, te damos gracias porque podemos nuevamente llevar este programa a los distintos hogares que nos ven. Buen Dios, gracias por los mensajes que encontramos en tu palabra y especialmente gracias porque a través de tu persona, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, podemos tener todas las herramientas para prepararnos para ese encuentro especial y eterno contigo. Bendice a cada uno de los amigos que nos acompañan, bendice a sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a hablar en esta semana es un tema muy importante del cual no podemos descuidarnos en mencionar y en tenerlo presente en nuestra vida. La Biblia nos habla de la deidad. Nos habla de un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. A lo largo de la historia, a través de los siglos, muchas personas han tratado de entender y de aceptar la existencia y la naturaleza de esta deidad. No ha sido fácil entenderlo y muchas veces no se ha logrado una comprensión total. Pero realmente sería algo muy nocivo o algo que no se debería tener o no sería algo muy inteligente rechazar la verdad de la existencia de la deidad por más que el razonamiento humano sea limitado y no pueda comprender la presencia de estas 3 personas. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que el Evangelio de Juan presenta con respecto a Dios Padre, al Padre Celestial. Una de las funciones que el Padre tuvo, y hoy quizás nosotros lo podemos relacionar de esta manera, nos trasladamos al Génesis en el capítulo 1, versículo 1, en donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La fase principal que conocemos de Dios Padre o de nuestro Padre Celestial es que es el Dios creador. Y sabes, querido amigo, el objetivo principal que tuvo la creación de Dios es que realmente la humanidad viviera en armonía, que el ser humano creado por Dios en su momento viviera en la plenitud de la felicidad, en armonía no solamente con los otros seres creados, sino en armonía especialmente con su Creador. Conocemos que todo fue bueno en gran manera como lo que Dios hace desde el principio, pero que algo interrumpió esta armonía que se había establecido entre Dios y la creación, entre la creación humana y el resto de la creación que estaba en el paraíso. El pecado que ingresó en ese momento vino a estropear o a interrumpir especialmente la relación de Dios con el hombre. Una de las cosas que Dios trajo o proveyó para la restauración de esta relación fue la persona de Jesús entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a traer la salvación a la humanidad, pero también vino a traer el conocimiento de Dios a la humanidad. Podemos observar algunos textos bíblicos en donde nos hablan la interacción que Dios tiene o la función que Dios tiene en el plan de la salvación o en su manifestación como Padre Celestial. Por ejemplo, un texto muy conocido, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo
que envió a su único Hijo o a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de la persona de Jesús, Dios muestra su amor al mundo. Dios no dejó de amar a la humanidad cuando tomó la decisión de desobedecer a Dios. Dios no dejó de amar a la humanidad cuando la humanidad ofrecía lo que Satanás prometía o daba en lugar de obedecer a Dios y abrazar las grandes cosas que Dios le daba. Dios siguió amando a la humanidad y proveyó a Jesús para que realmente a través de él no solamente la humanidad tuviera la posibilidad de salvarse, sino que a través de Jesús también pudiéramos conocer a ese Dios de amor, a ese Dios que su carácter es amor. Vamos a ver un poquito la relación de Jesús y el Padre, ¿sí? Dijimos que Dios había creado los cielos y la tierra y todo lo que creó durante el resto de los días, incluyendo al ser humano, para que se viviera no solamente una relación de armonía en la creación, sino para que hubiera una relación especial, íntima, de la creación con su creador, del creador con su creación, del Padre Celestial con el primer hombre y la primera mujer. También recordamos que en Génesis 3 habla de que la presencia del pecado, a través de la desobediencia del hombre, generó una interrupción total entre Dios y la creación. La creación especialmente se aleja de Dios. La creación tuvo miedo de su creador. Te invito a que busques en tu Biblia en el capítulo 3 de Génesis, versículos 7 al 9, en donde dice que después de haber desobedecido a Dios, a los principios establecidos por Dios para mantener esa relación, esa armonía, el hombre y la mujer se encuentran desnudos. Toman hojas de una higuera, hacen sus vestimentas, pero lo más triste de todo, después de haber descubierto su desnudez, es que tuvieron miedo de Dios y se ocultaron de Dios. El hombre toma la decisión de pecar y se aleja automáticamente de Dios. Pero hay algo importante en esta cita bíblica que te dije de Génesis 3, es que Dios toma la iniciativa de ir en búsqueda del hombre. Dios, buscando a Adán y Eva por distintos lugares, le dice, ¿dónde estás? Esa misma pregunta es para vos y para mí en este momento. No porque Dios no sepa dónde estamos, sino para que reflexionemos en el plano de la relación con Dios, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos cerca de Dios? ¿Estamos lejos? ¿Hay algo en nuestra vida que nos está llevando a ocultarnos y alejarnos de Dios? La invitación y el llamado de Dios, y especialmente la pregunta de Dios que nos hace hoy, a lo mismo que le hizo a Adán y Eva, fue y es, ¿dónde estás? Porque Dios tiene siempre la intención de restablecer esa relación con nosotros. Dios no nos quiere ver separados de Él o separados nosotros de la deidad, y es por eso que Juan dice en el capítulo 1, verso 14 y 18, que el Verbo se hizo carne. Dios se hizo carne a través de la persona de Jesús y habitó entre nosotros manifestando la gloria de Dios, dando a conocer el carácter de Dios, trayendo a nosotros la idea de volver a restablecer esa relación que Dios tenía con el hombre en el Edén, y lo hace a través de su Hijo, a través de Jesucristo, quien vino a mostrarnos al Padre. ¿Sí? Vamos llevando el hilo entonces, Dios Padre, nuestro Creador, Dios Hijo, nuestro Redentor, pero también quien viene nuevamente a traernos el conocimiento de quién es Dios. Y al conocer al Hijo, al conocer a Jesús, nosotros estamos también conociendo al Padre, ¿sí? Algunas de las cosas que Jesús deja clara, especialmente en su último mensaje en el Evangelio de Juan, tiene que ver con esto de quien me conoce a mí, conoce al Padre. Por ejemplo, uno de los textos que dice Jesús es que en todo procuraba hacer la voluntad del Padre y no la suya, ¿sí? Jesús proclamó
que el Padre lo había enviado para servir como el único a través del cual la humanidad podía llegar a Él. ¿Sí? Vamos a hablar en otro programa acerca de la importancia de la cruz como el camino para llegar a Dios. Pero verdaderamente ese camino es trazado por Jesús. Jesús es el único camino que nos puede llevar a encontrarnos nuevamente con Dios, a restablecer esa relación especial con Dios. Qué importante, querido amigo, es que nosotros podamos estar atentos a esta invitación que Dios nos hace. Todo aquello lo que el pecado nos hizo perder, Dios Padre, a través de Jesús, lo quiere restablecer, ¿sí? Pero no termina acá el tema. Hablamos de Dios Padre, hablamos de Jesús como el camino para llegar al Padre, de Jesús como esa persona especial que nos muestra a través de su vida verdaderamente el amor del Padre, ese amor abnegado que Jesús mostró por cada uno de nosotros es el resultado del conocimiento del carácter de Dios. Pero ahora también queremos hablar de la otra parte de la deidad, el otro componente de la deidad, y es hablar acerca del Espíritu Santo. Si bien los registros bíblicos no hablan tanto del Espíritu Santo como lo hacen de Jesús y del Padre, pero sí nos muestran evidencias de que el papel del Espíritu Santo es crucial para el éxito de la misión de Jesús, ¿sí? Y queridos hermanos, cuando nosotros abrazamos la palabra de Dios, cuando nosotros dejamos que Jesús hable a nuestro corazón y aceptamos esa gran verdad, hay un proceso importante que tiene que ver con la convicción de que estamos escuchando la verdad, pero luego viene la parte de la conversión, esa parte de la transformación de nuestro ser, de todas esas cosas que están en nuestro interior. Y esa transformación que nos lleva a convertirnos en hijos de Dios es una obra pura y exclusiva que realiza el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Solamente la conversión es posible a través de la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga, hablando del Espíritu Santo, para que habite en ustedes y pueda realizar esta obra de transformación. Paso a explicarte algo. Cuando nosotros contemplamos la vida de Jesús o cuando el pueblo en su momento físicamente contemplaba la vida de Jesús, Jesús les mostraba cuáles eran esos hábitos de vida que agradaban a Dios a través de su forma de vivir. Jesús daba ejemplo de cómo debíamos vivir para agradar a Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando aceptamos la palabra de Dios en nuestra vida, esa obra externa que nos muestra Jesús empieza ya a ser una obra interna. Y esa obra interna la hace el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, que nos convence de justicia, que nos convence de juicio. Esa obra que hace el Espíritu Santo de hacernos creer o de llevarnos a la verdadera creencia de que solamente la palabra de Dios y Dios es la verdad, ¿sí? Por eso es importante a la hora de pensar en la deidad, en no dejar a ninguno de ellos afuera. Cada uno en su rol, pensando que son el mismo Dios, hacen una obra muy importante en nuestra vida. Dios Padre, nuestro Creador, Dios Hijo, nuestro Redentor, quien nos muestra el carácter del Padre, y el Espíritu Santo, quien trabaja internamente en nosotros, ese Espíritu de Dios que obra en nosotros y nos lleva al encuentro de Cristo, al convencimiento del pecado que hay en nosotros, de la necesidad de una vida justa siguiendo el ejemplo de Cristo y del juicio que se está llevando a cabo en donde nos dice que el enemigo ya fue condenado y que si no abrazamos esta verdad a través de la palabra de Dios, vamos a terminar de la misma manera que el enemigo de Dios. Y para cerrar este programa, el capítulo 17 de Juan, que te invito a que lo leas, hay una oración muy importante de Jesús. Sabes que Jesús dedicaba mucho tiempo a la oración. La oración fue una llave importante, una herramienta en las manos de Cristo que lo reafirmaba, que lo llevaba al encuentro especial con Dios para poder hacer frente al día a día
y especialmente para cumplir con el propósito que tenía en esta tierra, la misión que tenía que cumplir, un propósito y una misión similar a la tuya y a la mía siguiendo el ejemplo de Cristo. Jesús oró por un tema importante. Si bien le pedía a Dios que nos apartara del mal, que aún estando en este mundo no nos dejara ser parte de las actividades del mundo, que nos librara de todo aquello que nos podía llegar a apartar de Él, Jesús tenía una intención también fuerte e importante en esta oración. Y era que nosotros pudiéramos restablecer esa unidad con Dios, que nosotros volviéramos a experimentar ese encuentro especial con Dios, que seamos uno con Dios como lo era Él, no solo con Dios sino con el Espíritu. Ellos eran uno solo en relación, uno solo en propósito, en pensamiento, en misión. El anhelo de Cristo a través de esta oración es que vos y yo seamos también uno con la Deidad, uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu. El propósito de la oración de Jesús en algunos aspectos nos decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. He manifestado tu nombre a los hombres de que al mundo me diste, y guardaron tu palabra. Han conocido que realmente salí de ti, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, algunos de los puntos del capítulo 17. Querido amigo, que realmente podamos estar atentos a esta oración de Jesús, que vos y yo seamos parte de la respuesta de esta oración en llegar a nuevamente reunirnos en una experiencia íntima con Dios, con toda la deidad que estás dispuesto a trabajar en nosotros, no solamente para que seamos felices en medio de las adversidades, sino para que nos preparemos para la eternidad y para que realmente siempre, eternamente, seamos uno con la deidad siguiendo el ejemplo de Jesús. Que el Señor te bendiga.